Buen día, tengan todos y todas una muy cordial bienvenida. El día de hoy, el tema que nosotros estaremos abordando es química de la vida. Partimos con nuestra reflexión del día de hoy. Y dice así: por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 4. Y ahora sí, continuamos. Proyecto en este momento la guía temática de biología. Esta guía es la que nos proporcionan en la universidad como base para la evaluación que ustedes eh, tienen según el curso o la carrera que ustedes vayan a continuar. Como pueden observar, la semana anterior trabajamos el tema número 1, ya que vimos introducción a la biología y también vimos método científico. En esta ocasión estaremos trabajando los niveles de organización de la naturaleza, el metabolismo y llegaremos hasta los lípidos, haciendo referencia a las macromoléculas importantes de la vida. Nos quedarán pendientes entonces las proteínas en adelante. Empezamos entonces. Niveles de organización de la materia viva. La palabra orgánico, organismo, nos hace referencia a organización, de manera entonces de que la vida nos refleja un nivel de organización que va desde lo más básico hasta lo más complejo. Podemos ver en este momento de que el átomo es el fundamento de la organización de la materia. Como ya lo sabemos, el átomo es la partícula más pequeña que contiene las características de un elemento y que si el átomo se logra destruir, entonces deja de ser el elemento propuesto. Entonces podemos observar en la imagen algo muy familiar, un modelo atómico. En este caso, un modelo atómico del hidrógeno, del carbono o del carbón, no del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Estos elementos en algún momento vienen y se combinan con otros átomos o entre sí para formar lo que nosotros conocemos como moléculas. Entonces, la molécula va a estar conformada de uno, o mejor dicho, de dos o más elementos, y que esos elementos entonces van a constituir moléculas como la del agua, la glucosa, incluso el ADN. Luego entonces estas moléculas vienen y conforman el siguiente nivel. Debido a su complejidad, entonces constituyen una célula. Como podemos observar, la célula es la unidad fundamental de la vida. La célula tiene entre sus características que se puede especializar. Vemos acá células de los glóbulos rojos, una célula epitelial y una neurona. Este nivel entonces me sirve como base para poder entonces conformar un tejido. ¿Y qué es el tejido entonces? El tejido va a ser la asociación de células semejantes y que van a tener como característica que van a desempeñar una función específica.
Podemos observar entonces acá un ejemplo de tejido, el tejido epitelial. Luego el tejido entonces viene y se especializa aún más, se reestructura. Entonces viene y conforma lo que conocemos nosotros como un órgano. ¿Y qué es el órgano entonces? El órgano va a ser la estructura que va a estar conformada por uno o varios tipos de tejido. Y esos tejidos, ¿verdad? Basados en la unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? De que van a tener entonces una meta en común. Por ejemplo, acá tenemos en la imagen el órgano del estómago, el cual está compuesto por el tejido epitelial, entre otros. Luego llegamos entonces a que el órgano asociado con otros órganos conforma lo que son los sistemas. Por eso dice en el siguiente nivel, dos o más órganos que efectúan, que ejecutan una función específica del organismo, entonces se les denomina sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo. Luego el conjunto de sistemas conforman los aparatos y podríamos mencionar, por ejemplo, el aparato locomotor, constituido por el sistema nervioso, por el sistema muscular, el sistema óseo, y que por obvias razones nos ayuda en el momento de la locomoción. Pero los niveles de la organización de la vida no se quedan a ese nivel. Vemos entonces que el conjunto de aparatos y de sistemas vienen entonces a conformar un organismo multicelular, un organismo vivo, ¿sí? Constituido por muchas células, hablando en cantidad y en especialización. Tenemos, por ejemplo, acá la imagen de un organismo complejo y que este organismo, cuando convive con otros individuos de su misma especie en una zona geográfica delimitada, van a constituir lo que es la población. Luego dice de que se considera especie a los organismos muy parecidos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia. Entonces, de ahí vemos que el concepto de especie me va a indicar a todos aquellos seres vivos que se pueden reproducir entre sí y tener descendencia. Luego vemos el siguiente nivel. El siguiente nivel es la comunidad. Y entonces me dice de que la comunidad es la interacción de dos o más poblaciones en una misma zona geográfica. ¿Sí? Vemos entonces acá que en esta comunidad hay serpientes, antílopes, halcones, matorrales, pasto, entre otros. Ese conjunto entonces de especies o de poblaciones va a conformar una comunidad. Esa comunidad entonces todavía viene y es parte de otro nivel de organización más grande, el ecosistema. Y el ecosistema entonces me indica que es una comunidad con relación a su medio ambiente, a un ambiente abiótico, un ambiente sin vida por sí misma, ¿verdad? Entonces, el ambiente abiótico podemos mencionar el clima, las rocas, etcétera. En su conjunto, entonces, los sistemas vienen y conforman la biosfera. Y la biosfera no es más ni menos que la porción de la Tierra, pero la porción habitada por todos los seres vivos, incluyendo los componentes abióticos. Entonces tenemos acá la ilustración, ¿verdad? De cada uno de estos niveles de organización, partiendo desde el organismo
el individuo, cómo éste conforma entonces una especie, una población. Esta a su vez es parte de una comunidad donde encontramos diferentes individuos interactuando y que también esa interacción con su entorno, con su contexto, se le denomina ecosistema, ya que incluye componentes abióticos en, en este nivel. Y por supuesto, la biosfera que mencionábamos es todo lo que conocemos nosotros como la porción de tierra habitada por los seres vivos. De manera que es importante tener claros estos conceptos, cómo la naturaleza parte desde lo básico, que es un átomo, hasta lo complejo, como lo es la biosfera. A través de cada una de estas etapas y niveles de organización, entonces la vida se ve reflejada en un orden. Continuemos con nuestro tema y en este momento ingresamos, ¿verdad?, a lo que es el metabolismo. Nosotros tenemos diferentes conceptos del metabolismo y cuando escuchamos la palabra metabolismo, probablemente viene a nuestro pensamiento ejercicio, entre otras rutinas. Viéndolo desde el punto de vista biológico, vamos a decir que el metabolismo va a ser el término que se usa para la descripción de la interconversión. Vean ustedes acá, hay que enfatizar esto, la interconversión de compuestos químicos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que van a ser esos caminos que se van a tomar para que las moléculas individuales, sus interrelaciones y los mecanismos que regulan el flujo de los metabolitos utilizan para poder entonces llegar a estas vías. ¿Qué vías? ¿Qué es entonces el metabolismo? Bueno, el metabolismo no es más que ese punto de vista en el cual las moléculas se descomponen en moléculas o en partículas más pequeñas o el camino contrario, moléculas pequeñas conformando partículas o moléculas más grandes. ¿Sí? Entonces partimos de que el metabolismo va a tener entonces las siguientes fases. Primero, cabe destacar de que van a estar las vías anabólicas, las vías catabólicas y las vías anfibólicas. Quiere decir, el metabolismo se puede dividir, si así lo quieren, en estos tres aspectos o en estas tres categorías. Veamos cada una de ellas. Dice las vías anabólicas. En las vías anabólicas o lo que conocemos como anabolismo, va a ser entonces, según la definición, van a ser esas vías metabólicas en las cuales se implica la formación, la síntesis de compuestos de mayor tamaño y mucho más complejos partiendo de unidades fundamentales, unidades de menor tamaño. Entonces, por ejemplo, hacemos mención de que la síntesis de las proteínas es un ejemplo de vía anabólica, ya que la proteína se construye a través de pequeños bloques que nosotros denominamos aminoácidos. Entonces, la unión de muchos aminoácidos viene y, por supuesto, al integrarse, va a conformar una proteína. Pero no solo las proteínas, también podemos hablar de la formación o síntesis de reservas de triacilglicerol.
También la formación o la síntesis de glucógeno, que en el caso del glucógeno también se construye a través de pequeñas unidades como lo es la glucosa. Algo interesante de mencionar es de que las vías anabólicas son endotérmicas, quiere decir un proceso de calor interno debido al consumo de energía y se catalogan como endotérmicas. En cambio, las vías catabólicas nos hacen referencia a que son esas vías en donde se lleva a cabo una desintegración de moléculas de mayor tamaño para dejar entonces en libertad moléculas de menor tamaño. Como analogía, pues podemos utilizar el fondo de la diapositiva que estamos presentando, en el cual observamos de que hay un dibujo de una pared, pero está siendo impactada por algún objeto que está haciendo que todos los ladrillos queden en libertad. Si bien en las vías catabólicas vimos el fondo en el cual se está construyendo una pared con legos, ahora vemos el caso contrario, ya que el catabolismo entonces me implica la liberación de partículas fundamentales de una mayor partícula o molécula compleja. Dice acá que generalmente este tipo de vías me hacen referencia a las reacciones oxidativas. Y noten acá, incluso acá dice que son reacciones de tipo exotérmicas, que liberan energía. Y si liberan energía, en algunos casos son irreversibles. Tenemos en pantalla la imagen de algunas vías metabólicas, ya que los productos de estas vías, dice, dan como resultado productos reductores y principalmente vamos a obtener del catabolismo el famoso ATP. Vemos, por ejemplo, nos menciona esta imagen, nos hace ver de que hay moléculas, macromoléculas, como la glucógeno, como los ácidos grasos, las proteínas, que en el momento de degradarse liberan unidades fundamentales. Por ejemplo, la glucosa. Pero la glucosa no se queda en ese nivel, sino que la glucosa viene y es metabolizada a un subproducto que es la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y luego de ahí avanza al siguiente paso, donde es transformada la glucosa 6-fosfato en ácido pirúvico para llegar entonces a un punto en común. ¿En común con qué? Con el metabolismo de las otras biomoléculas, que es la conformación de la acetilcoenzima A. Entonces, como vemos, desde moléculas más grandes, el metabolismo, haciendo referencia al catabolismo específicamente, viene y degrada esas moléculas hacia un compuesto en común. En el caso acá de los aminoácidos también vemos lo mismo, ¿verdad? Una serie de reacciones químicas, en este caso reacciones bioquímicas, para llegar entonces también a la acetilcoenzima A. Y ya el acetilcoenzima A es una molécula que puede entonces ser metabolizada en el ciclo del ácido cítrico y que este al final nos proporciona, ¿verdad?, la tan codiciada molécula energética que conocemos con el nombre de ATP, el adenosín trifosfato. Entonces, la tercera categoría del anabolismo dice son las vías anfibólicas. ¿Y qué son las vías anfibólicas entonces? Dice que son esas vías en las que se presentan las encrucijadas del metabolismo. ¿Cómo así?
que son puntos intermedios, puntos en común entre las vías anabólicas y las vías catabólicas. Entonces nos mencionan, por ejemplo, el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Volvemos otra vez, está el carbohidrato, viene el carbohidrato y es degradado a azúcares simples, o la proteína también es degradada. En este caso, acá la figura tiene un error, acá no era la proteína, sino que acá eran entonces las grasas. Vamos a mandar ese correo electrónico a la edición del libro para que corrijan. Y entonces, como cada uno de estos vuelve otra vez al proceso del catabolismo, ya que degrada las partículas o las moléculas más complejas hacia la acetilcoenzima A. Y luego entonces el punto de encrucijada que nos mencionan como ejemplo, el ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque si bien hemos tenido una molécula en común, el ciclo del ácido cítrico es donde llega entonces esa molécula en común de las tres biomoléculas presentadas en la imagen. Siguiendo entonces, vamos a tener el espacio para poder hablar sobre los bioelementos, sobre esas biomoléculas, ¿verdad? Los bioelementos, como podemos observar, están entonces clasificados en las siguientes categorías: los bioelementos primarios y bioelementos secundarios, e incluso se puede hasta decir oligoelementos. Muy bien, los bioelementos primarios dice que constituyen aproximadamente el 99% de la materia viva. Quiere decir que prácticamente todo organismo está compuesto o estamos compuestos de esos bioelementos primarios. ¿Y cuáles son esos bioelementos primarios? Bueno, acá me indica que son 6. Pero esos 6 todavía sí hay 4 que son más notorios que los otros 2. ¿Cuáles son esos entonces? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Acá mismo los podemos ver: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por supuesto, no nos vamos a olvidar del fósforo ni del azufre, ¿sí? Entonces esos son los 6 bioelementos. Pero nos hacen la referencia que de esos 6, solamente los primeros 4 son los que van a tener el 95% de la materia viva. Si bien hemos entonces hablado que el 99% de la materia viva está conformado por esos 6 elementos, de ese 99%, el 95% está constituido entonces por los elementos que estamos subrayando ahora: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, destacamos que estos elementos primarios son muy abundantes, no solo en los seres vivos, sino que también en la naturaleza. De hecho, se sabe por los científicos de que en el universo el hidrógeno abunda en todos sus confines. Muy bien. Luego entonces vamos a hablar sobre los bioelementos secundarios. Dice que en los elementos secundarios vamos a encontrar el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Y estos en conjunto van a representar menos del 1% de la materia viva.
Entonces, por supuesto, si los otros tienen casi el 99%, los secundarios en conjunto alcanzarán, dice, casi el 1%. No se atreven ni a decir el 1%. Y como hemos mencionado anteriormente, están el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Y por último, entonces nos queda un porcentaje menor. Vean ustedes, dice que ese porcentaje que van a representar los oligoelementos es de casi el 0.1%, ¿sí? O menos, dice todavía, de ese porcentaje. Entonces, ¿cuáles son esos bioelementos conocidos como oligoelementos? Bueno, estos son el magnesio, el hierro o fierro, como dice ahí, el cobre, el molibdeno y el cromo. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, mencionados esos elementos que van a ser también estructuras que van a estar formadas o que van a estar interactuando en los seres vivos. Debido al porcentaje que se encuentra en el organismo, dice que estos elementos también se les conoce con el nombre de elementos traza. ¿Por qué? Porque nos van a indicar solamente su existencia en menores cantidades. Acá tenemos una tabla, ya una tabla en la cual vemos mayor cantidad de oligoelementos implicados en la vida, ¿verdad? Vemos el magnesio, el zinc, el aluminio, el boro, el cobre, el fierro o hierro, el molibdeno, el flúor, yodo, cobalto, manganeso, etcétera. Entonces acá ya tenemos desplegados, ¿verdad?, los oligoelementos. Y por supuesto tenemos también desplegados los elementos primarios que hemos mencionado y los secundarios que conforman esta tabla. Entonces es para que nosotros vayamos teniendo una mayor claridad del panorama de la cantidad de elementos químicos que van a contribuir con la vida. Ahora nos corresponde entonces ya empezar a hablar sobre las biomoléculas. Y empezamos mencionando que por sus características estas biomoléculas se clasifican en 4 grupos. ¿Qué grupos son? Bueno, vamos a encontrar entonces de que va a estar el grupo de los carbohidratos, el grupo de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué característica van a tener en común? Bueno, dice que estos grupos, estas moléculas van a tener como característica en común de que el átomo de carbono va a formar el esqueleto de esa molécula. Por eso dice acá el esqueleto molecular. Y que debido a la versatilidad del carbono, entonces van a poder tener, dice, gran potencial en su variabilidad estructural. Vamos a hablar de los siguientes elementos o de las siguientes moléculas. Y en este cuadro solo hacemos mención de una vista general. Por ejemplo, dice que los carbohidratos más importantes o más relevantes es la glucosa, la fructosa, la sacarosa. Y nos mencionan de que su fuente, ¿verdad?, o su función es fuente de energía.
¿sí? Vamos a analizar esto conforme vayamos desarrollando el curso. Y que por tal razón entonces esa energía o esa molécula de energía se puede almacenar en las frutas o en la miel, por ejemplo, en el caso de los disacáridos, porque acá nos están haciendo mención de una vez de que los carbohidratos tienen tres clasificaciones. Vamos a ver más adelantito esas clasificaciones con mayor detalle. En este momento las mencionamos y son los monosacáridos, que están conformados por un azúcar simple. Por ejemplo, acá nos dice en la fórmula C6H12O6. El disacárido va a estar conformado por dos monosacáridos. El polisacárido pues ya es una cadena de monosacáridos, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los ejemplos? Acá los tenemos mencionados: el almidón, glucógeno, celulosa, aceite, celulosas. Luego vemos entonces los lípidos. Dice que los lípidos contienen una gran proporción de carbono e hidrógeno. Dice también que casi todos los lípidos son no polares y que aparte de eso son insolubles en agua. Debido a eso es de que el agua y el aceite no se mezclan, por ejemplo, por más que los revolvamos no se mezclan. Entonces los lípidos más importantes pues van a ser el triglicérido, las grasas, los fosfolípidos, los esteroides, que también vamos a ver con detalle en los próximos minutos. Luego entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estos lípidos? Pues dice ceras en cutículas, la fosfatidilcolina, el colesterol, entre otros. ¿Cuál va a ser la función de estos lípidos? Bueno, dice recubrir de manera impermeable en hojas y tallos de plantas terrestres. Van a hacer un recubrimiento. Luego también van a ser componentes de la membrana celular. Y también vamos a mencionar que al ser componentes de la membrana de las células, entonces van a ser precursores también de esteroides, como por ejemplo la testosterona y sales biliares. Luego está el grupo de las proteínas. Este tema lo vamos a dejar pendiente para la otra semana por cuestiones de tiempo. Y entonces las proteínas dice que van a ser cadenas de aminoácidos y que en su organización estructural vamos a encontrar 4 niveles, ¿sí? Proteínas con estructura o en el nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. También lo vamos a ver todo esto con detalle la próxima semana. Entonces, las proteínas van a estar conformadas, ¿verdad?, por aminoácidos. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? La oxitocina es un aminoácido. Y entonces esos aminoácidos van a formar los péptidos, que son cadenas de aminoácidos. Y tenemos, por ejemplo, la hemoglobina. Ya esto ya es una proteína ya estructurada y formada con funciones biológicas específicas. Luego entonces la función dice, por ejemplo, de la proteína globular compuesta de 4 cadenas péptidas, en este caso hablando sobre la hemoglobina, que su función principal va a ser el transporte de oxígeno en la sangre. Luego entonces nos aparece el cuarto grupo, que son los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y que en los ácidos nucleicos vamos a ver que están conformados por un azúcar, por una base y por un grupo fosfato. Y que estos ácidos nucleicos entonces pueden ser polimerizados y formar nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Entonces un nucleótido, como mencionábamos, pues es una estructura compuesta por un azúcar de 5 carbonos, puede ser desoxirribosa o puede ser ribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El ácido nucleico entonces ya son unidades de nucleótidos unidos y que van entonces a conformar moléculas
más conocidas, ¿verdad? Como el famoso ADN o el ARN. Mientras que los nucleótidos vamos a encontrar otro muy famoso, el ATP o el AMPC, por sus siglas, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la función de estos ácidos nucleicos? Bueno, entonces, entre una de sus funciones, dice acá, que son moléculas energéticas. El ATP es una molécula de alto nivel energético. En el caso de la MPC, dice que es un mensajero intracelular. Esto cuando hablamos entonces de comunicación celular. Y el ácido desoxirribonucleico o ADN es el que contiene, ¿verdad?, la información genética de las células de los diferentes organismos vivos. ¿Sí? Entonces, estos temas de proteínas y ácidos nucleicos los vamos a revisar la próxima reunión. A continuación, entonces, entramos con mayor detalle a el grupo de los carbohidratos. Y entonces vamos a decirte que los carbohidratos son moléculas que van a estar conformadas por átomos, como ya hemos mencionado anteriormente, de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero noten ustedes, en este caso nos dan una proporción, que la proporción va a ser un átomo de carbono por 2 de hidrógeno, ¿sí?, por 1 de oxígeno. Entonces, si vamos revisando esto y vamos almacenando estos datos, nos va a servir para en un futuro entender mejor los carbohidratos al momento de distinguirlos entre otras moléculas. Luego vemos de que implícitamente dice en la fórmula nos aparece el origen de la palabra carbohidrato, ¿sí? Ya que dice que literalmente la palabra carbohidrato dice que significa carbono más agua, ¿sí? Entonces, vean ustedes, si me dicen que hay 2 de hidrógeno, entonces es H, 2, y si me dicen que hay 1 de oxígeno, H2O, más el átomo de carbono, por eso carbohidrato dice el texto que significa carbono más agua, ¿sí? Entonces, siguiendo, vamos a ver que todos los carbohidratos son azúcares pequeños, con la característica de ser solubles en agua o que son polímeros de azúcar, como por ejemplo el almidón. Acá tenemos proyectado en la diapositiva, ¿verdad? Por ejemplo, el almidón de una célula vegetal, como la que podemos observar acá, y nos dicen de que está el almidón teñido de color morado. Quiere decir, todas estas esferas de color morado que podemos ir distinguiendo me están representando que contienen el almidón. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, de que es el almidón lo que tenemos ahí. Muy bien. Luego vamos entonces a hacer referencia a las imágenes que tenemos en la izquierda. Acá tenemos representado, ¿verdad?, algunas de las formas en las que se puede expresar a un carbohidrato. Por ejemplo, tenemos la forma lineal de un carbohidrato donde dice que está representado con esferas y con símbolos de unión denominados varillas. Entonces, noten ustedes acá de que el esqueleto central de esta molécula está conformado por carbono. Si vemos con mayor detalle, nos damos cuenta de que hay 6 moléculas de carbono. Muy bien, hagamos la cuenta entonces. 6 moléculas de carbono.
Acá nos dicen, miren, la fórmula química dice 6 moléculas de carbono, ya los tenemos ahí. Luego, si nos damos a la tarea de contar las moléculas de hidrógeno, nos vamos a dar cuenta que llegamos a el número de 12 moléculas de hidrógeno. Y si también contamos en este caso los oxígenos, que se nos es más sencillo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de oxígeno. Y entonces estamos viendo de que la fórmula química se escribiría como está acá: C6H12O6. Ahora vean algo interesante. Al inicio de esta presentación hemos dicho de que la relación de carbono, hidrógeno y oxígeno es 1, 2, 1 respectivamente. Ahora veámoslo matemáticamente. Si sacamos el mínimo común de estos números, diríamos que el mínimo de 6 o la sexta de 6 sería 1, la sexta de 12 sería 2 y por supuesto la sexta de 6 sería 1. Y vean ustedes entonces de que la molécula de la glucosa cumple con lo que anteriormente mencionamos de la proporción que va a haber entre estos elementos. Luego también tenemos, ya vimos que para expresar un carbohidrato podemos utilizar la fórmula química, podemos utilizar la forma lineal. Incluso esta fórmula o forma lineal no es necesario hacerle la esferita. Ya cuando ustedes estén en cursos avanzados van a recordarse de que se les mencionó que era una forma con esferas, pero solo se puede representar las letras sin necesidad de la esfera. Eso sí, se tiene que hacer referencia al enlace o a la unión entre estos elementos. Luego, entonces, también podemos encontrar, ¿verdad?, la forma anillada con esferas, dice acá, donde es exactamente lo mismo, solo que presentado por otra perspectiva. Y luego, concluyendo, ¿verdad?, vamos a tener la forma anillada simple, que es la que estamos más acostumbrados o familiarizados a utilizar con respecto a la forma anillada con esferas, donde volvemos a ver, si hacemos el conteo de los átomos de carbono, vemos aquí está representado el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los carbonos y si se dan cuenta también están los hidrógenos acompañando a su respectivo carbono. Vean, si contamos los hidrógenos también nos van a cuadrar que son 12. Y por supuesto el oxígeno. Vean, entonces estas son maneras de poder representar carbohidratos. Entonces dice que si un carbohidrato está formado por una sola molécula de azúcar, entonces ese carbohidrato se le va a llamar monosacárido. Ya sabemos, ¿verdad? Entonces que vamos a tener una raíz, en este caso una raíz griega de lo que significa monosacárido y que significa azúcar única. Entre los monosacáridos vamos a mencionar los más famosos debido a sus funciones, que van a ser la glucosa, ¿verdad? Dice que es el monosacárido más común de los organismos vivos. ¿Qué características tiene la glucosa? Pues ya hemos mencionado de que va a tener 6 átomos de carbono en su estructura principal y que su fórmula química va a ser C6H12O6, que previamente revisamos esta fórmula química, ¿sí? Luego entonces entre los carbohidratos también vamos a encontrar la fructosa y este azúcar
es el que va a encontrarse en las diferentes frutas, ¿verdad? En la miel y en el maíz, es la fructosa. También entre los monosacáridos vamos a encontrar lo que es la galactosa, y que esta galactosa la vamos a encontrar, ¿verdad? En los productos lácteos, en la leche específicamente, ¿verdad? Y que va a ser parte de lo que conocemos como la lactosa, pero eso ya es un disacárido. Vean, entonces acá tenemos representadas estas moléculas. Tenemos acá la molécula de la glucosa, ¿sí? También tenemos la de la fructosa y la galactosa, ¿verdad? Entonces tenemos acá esas moléculas. Para observar las diferencias tendríamos que tener más espacio de tiempo, pero acá tendríamos que hacer el ejercicio de encuentre las 7 diferencias para que ustedes revisen entre una y otra, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias estructurales que las dividen? También cabe la pena resaltar de que entre los carbohidratos, ¿verdad? Específicamente los monosacáridos, también vamos a encontrar carbohidratos de 5 moléculas de carbono. Claro, hay de 3 también, pero destacamos las más relevantes en estos momentos debido a cuestiones de tiempo. Luego entonces vemos de que está la ribosa como una pentosa y la desoxirribosa, que viene entonces a ser otra pentosa. ¿Cómo así pentosa? ¿Cómo es ese término? Como sabemos, penta significa 5, entonces pentosa viene entonces a hacerme referencia que van a ser 5 átomos de carbono los de la estructura central, ¿sí? De esa cuenta ya sabemos que pentosa significa monosacárido con 5 átomos de carbono en su estructura central. Acá nos hacen una observación. Vean, la ribosa tiene acá un grupo OH, por obvias razones constituido por oxígeno e hidrógeno. Y luego nos dice, observa el átomo de oxígeno faltante. Acá la desoxirribosa, su nombre lo dice, desoxi, quiere decir se le quitó un oxígeno, desoxirribosa. Entonces, estos elementos pues van a ser determinantes en el momento de la formación de los ácidos nucleicos, ya que la ribosa va a constituir al ARN, mientras que la desoxirribosa va a conformar el ADN. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión, Dios mediante. Entonces, dice que cuando los monosacáridos se unen por reacciones, noten acá nos están siendo específicos con reacciones de síntesis, por deshidratación van a formar lo que se conoce con el nombre de disacárido, y disacárido significa 2 azúcares. ¿Cuáles son los disacáridos más relevantes? La sacarosa, lactosa y la maltosa. En el caso de la sacarosa dice que va a ser la unión de una glucosa más una fructosa. Acá tenemos representada esa reacción. Tenemos una glucosa más una fructosa y que entonces me va a dar como resultado una sacarosa. Luego la lactosa dice que va a ser ese disacárido que resulta de la unión de una glucosa más una galactosa. Y por último, dice que la maltosa va a ser resultado de la unión de 2 glucosas. Dice que este fenómeno es raro en la naturaleza, pero
se da cuando las enzimas del aparato digestivo hidrolizan el almidón. Por ejemplo, dice acá, cuando se ingiere el pan tostado. Continuando con los carbohidratos, también vamos a mencionar de que cuando se agrupan muchos monosacáridos, entonces este polímero, esta agrupación, recibe el nombre de polisacárido, que significa muchos azúcares. Entre ellos vamos a mencionar de que el almidón es muy importante, ya que proporciona energía a las células, ¿sí? Mientras que dice que otros carbohidratos van a ser refuerzos de paredes celulares de los vegetales, por ejemplo, de los hongos, de las bacterias, o en algún momento dice que van a conformar el exoesqueleto de algunos insectos, cangrejos, etc. Vemos entonces acá el almidón, que dice que está formado por moléculas de glucosa, ¿sí? La molécula de glucosa es un monosacárido, pero el conjunto de muchos monosacáridos va a formar ese almidón, que vamos a encontrarlo principalmente en las plantas. Va a estar almacenado en las plantas, mientras que en los animales dice que se va a almacenar en forma de glucógeno. Podemos observar acá en la imagen una fotografía de una célula de papa, donde podemos observar los gránulos de almidón. Entonces todo eso es el almidón. Haciendo ya entonces un esquema de estas moléculas, vemos entonces de que ese almidón está compuesto por unidades de glucosa. Miren ustedes, acá está la unión de esas unidades de glucosa que van a conformar ese almidón. ¿Sí? Muy bien, esto es un esquema muy general. Acá ya vemos un esquema con cierto detalle, donde nos representan esos anillos con sus respectivas elementos representados. ¿Sí? Ahí vemos el oxígeno, el hidrógeno, conformando entonces parte de esas moléculas de glucosa que van a constituir ese almidón. Noten ustedes, aquí están unidas a través de este oxígeno. Ese oxígeno sirve como punto de enlace entre las distintas moléculas de glucosa. Siguiendo entonces con los carbohidratos, vamos a mencionar que entre los polisacáridos también vamos a encontrar la celulosa. La celulosa entonces va a ser esa molécula de la que están hechas, dice, la mayor parte de las paredes celulares. Cuando hablamos de paredes celulares ya sabemos que estamos haciendo referencia a los vegetales. Entonces también vamos a observar de que la celulosa no solo van a estar en paredes vegetales rígidas, sino que también vamos a encontrarlo en estructuras suaves, como dice acá en la mota del algodón. ¿Sí? Y también podemos encontrar de que va a haber casi la mitad de celulosa en un tronco de un árbol. Entonces tenemos acá las representaciones, ¿verdad? Donde vemos que la madera dice que está principalmente constituida por la celulosa, la madera del tronco del árbol, de que la célula vegetal va a tener celulosa en su pared, ¿sí? Y también nos representa, ¿verdad? Ya un conjunto de fibras de celulosa ya en la pared celular. Vemos de que acá en la celulosa, una de las variantes, si ustedes pueden observar, es la disposición del oxígeno, esa disposición espacial que va siendo intercalada entre los enlaces de las moléculas de glucosa. Observen acá, dice el oxígeno en una posición orientada hacia superior, una hacia el inferior o hacia abajo, y así se van a ir entonces alternando
esa disposición. Esto es en base a la estructura atómica que conforma esa unión. No tenemos el espacio suficiente para entrar en detalle, pero es importante que tengamos en cuenta ese dato, ¿verdad? Ese dato general. Muy bien, seguimos entonces avanzando y llegamos al punto de los lípidos. Ya estamos casi próximos a terminar la reunión del día de hoy. Entonces, en los lípidos, dice acá que los lípidos va a ser un conjunto de moléculas que contienen regiones compuestas, casi dice, en su totalidad por hidrógeno y carbono, y que entonces van a tener enlaces de tipo no polar. Esto es muy importante que lo subrayemos. Entre átomos de carbono y entre carbono e hidrógeno. Entonces dice que estas regiones no polares, por eso les decía, es importante que lo subrayamos, van a tener como resultado moléculas que repelen el agua, moléculas insolubles. De esa cuenta volvemos a hacer la observación de que el agua y el aceite definitivamente no se mezclan, ya que el agua tiene o forma o es una molécula polar, mientras que los lípidos es apolar. De esa cuenta no hay compatibilidad en ese sentido. Entonces dice que los lípidos pues van a ser esos compuestos orgánicos formados por una molécula de glicerol o glicerina y 3 moléculas de ácidos grasos. Entonces acá podemos ver lo que nos está diciendo el texto, lo podemos ver acá en esta imagen, ¿sí? Donde vemos, ¿verdad? Que acá están los ácidos grasos representados, vean. Como esta es una estructura, es una imagen general, ¿verdad? Aquí están las moléculas de los ácidos grasos, ¿sí? También vamos a poder encontrar esta representación. Y que luego vamos a encontrar la molécula de glicerol. Acá está, miren. Incluso nos están mencionando o nos están indicando el sitio y la cantidad de hidrógenos y carbonos. Miren, los lípidos tienen una cantidad enorme, bárbara, de átomos de carbono acompañados de átomos de hidrógeno. Entonces, eso es lo que le da las propiedades características. Muy bien, ¿cuál va a ser la fórmula general de los lípidos? La fórmula general es CH3, CH2 a la N, COOH. Este es el grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces, el grupo carboxilo, como dice acá, es el grupo funcional de los lípidos. Entonces, tengamos en cuenta eso. Luego, revisando acá esta imagen, podemos ver entonces de que acá está una molécula de colina. Podemos mencionarla, podemos acá enmarcarla. Luego, un grupo fosfato, donde está el fósforo como átomo central. Y entonces esto constituye la cabeza hidrofílica. ¿Qué quiere decir? La cabeza que se lleva bien con el agua. Mientras que en el otro extremo encontramos la cola hidrófoba, que es la que repele el agua. Debido a estas características vamos a encontrar los lípidos, ¿verdad?, en la membrana celular. De esa cuenta entonces tenemos nosotros esta imagen acá, donde vemos de que el agua está fuera de la membrana y también está dentro de la membrana, pero no está en medio. ¿Por qué? Ya que los lípidos, en este caso, ¿verdad?, los fosfolípidos no dejan que el agua pase del medio exterior hacia el medio interior de la célula, ni viceversa,
ya que debido a estas características se forma una doble capa. Eso lo vamos a ver también con mayor detalle en las próximas reuniones. Luego tenemos en este caso que los lípidos dice que cuando se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente son conocidos con el nombre de grasas y que estos lípidos son característicos de las reservas energéticas de los animales y que se les denomina en ese momento el sebo, ¿verdad? También es importante mencionar que este tipo de grasas son grasas saturadas. Por eso no es aconsejable, no es recomendable la ingesta excesiva de estas grasas. Luego vamos a encontrar que el otro tipo de grasas son las grasas no saturadas y que en este caso se menciona que tienen un punto de fusión más bajo que las saturadas y que generalmente se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente. Estos entonces son denominados aceites y se encuentran mayormente en las células vegetales. Es importante que tengamos entonces claro estos conceptos para nuestro conocimiento. Luego, hablando de los lípidos pues se van a clasificar en triglicéridos. Probablemente este término es familiar para algunos de ustedes, ¿verdad? Ya que se escucha, ¿verdad?, los exámenes sanguíneos de triglicéridos, etc. Luego también vamos a tener el grupo de los fosfolípidos. Pero, ¿qué son los triglicéridos entonces? Dice que son los lípidos, miren, más abundantes en los seres vivos. Dice que van a estar compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces acá tenemos, miren, la imagen de un triglicérido, donde efectivamente podemos observar que hay carbono, hidrógeno, oxígeno. Vean de que son moléculas en las que, como dice acá, son exclusivamente esos elementos los que la van a conformar. Hablando químicamente, vamos a encontrar la glicerina, ¿sí?, y su fórmula molecular, la fórmula molecular de la glicerina. Esta glicerina dice que va a estar unida a 3 ácidos grasos para formar un triglicérido. Entonces acá vemos la representación ácido graso 1, ácido graso 2, ácido graso 3 y por supuesto acá vemos entonces la glicerina. Si nos pusiéramos a ver con detalle cada uno de estos átomos, ¿verdad?, nos llevaría tiempo, pero acá están representados, ¿sí? Por lo menos veamos entonces en este caso de la estructura de la glicerina, que dice que hay 3 carbonos, miren, 1, 2 y 3 acá arriba, y son estos 3 que están acá en la representación. De manera entonces de que los ácidos grasos pueden ser ácidos como el palmítico, el esteárico y el oleico. Eso en este momento se escapa del contenido de nuestro curso. Entonces acá tenemos los triglicéridos, ¿verdad? Un triglicérido constituido, como hemos dicho previo, de glicerina y de 3 ácidos grasos. Luego los fosfolípidos. Los fosfolípidos dice que tienen la característica de constituir una cola. Como ya hemos mencionado anteriormente, esa cola es hidrofóbica, no permite el paso del agua y que va a estar formada por 2 cadenas de ácidos grasos. Hace un momento vimos los triglicéridos, 3 cadenas de ácidos grasos, y en este momento los fosfolípidos nos dicen que hay 2 cadenas de ácidos grasos y un extremo que se le denomina cabeza, y que esa cabeza es hidrofílica, quiere decir es amiga del agua, y que va a estar entonces representada por una molécula de ácido fosfórico. Entonces vemos en este momento la cabeza polar, que era lo que estábamos mencionando, grupo funcional, la cabeza polar, y dice que va a haber un grupo fosfato y el otro grupo puede ser variable. Esto es lo que constituye entonces la parte hidrofílica,
Mientras que vemos acá el glicerol, también va a estar conformado por un glicerol que va a servir como punto de unión entre la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica. Entonces vemos acá las cadenas, las dos cadenas de ácido graso que van a constituir entonces la cola hidrofóbica de esta molécula. También entre los lípidos vamos a encontrar los esfingolípidos, ¿sí? Es importante tener en cuenta estos también, ya que estas dice que van a tener la característica de van a estar formadas por un solo ácido graso y que van a conformar moléculas como la esfingosina, ¿sí? Y aparte obviamente de su molécula de ácido graso, va a tener también una cabeza polar variable, un extremo variable. Los más importantes de estos esfingolípidos pues son las esfingomielinas, que desde ya nos dice o nos hace referencia al sistema nervioso, los cerebriósidos y los gangliósidos. Por sus raíces ya sabemos que estas moléculas las vamos a encontrar entonces en el sistema nervioso. La mielina en los nervios, los cerebriósidos, su misma palabra lo indica, ¿verdad? En las regiones de tejido nervioso cerebral. Luego entonces vamos a hablar sobre los esteroides y los terpenos. Los esteroides dice que son lípidos no saponificables. Estos dice que van a tener entre su estructura 5 átomos de carbono, por lo que son un grupo de compuestos muy relacionados entre sí. Los esteroides, ¿verdad? Existen en cantidades bajas, no así los esteroles que vamos a encontrar con mayor cantidad en los animales en forma de colesterol. Entonces vemos acá está una imagen del colesterol, de esa molécula de colesterol, una molécula de estrógeno, una de testosterona, que son entonces ejemplos de los esteroides. También dice que los lípidos, de manera análoga a los carbohidratos, entre sus funciones van a ser componentes estructurales y componentes de almacenaje o reserva energética. Entonces, tenemos que tener claro esto de que tanto lípidos como carbohidratos nos van a brindar soporte estructural en los diferentes tejidos y también nos van a servir como fuente de energía. Siguiendo entonces vamos a hablar todavía de los fosfolípidos, que dice que estos van a ser componentes estructurales de las membranas celulares, dándoles entonces la característica de impermeabilidad, entre otras funciones. Los esfingolípidos entonces dice que van a ser componentes estructurales del tejido nervioso, como mencionábamos hace un momento, principalmente en el cerebro, y que se van a encontrar también en las células de origen animal y vegetal. Los triglicéridos en sus funciones, pues ya hemos mencionado, ¿verdad? De que van a tener una función de reserva, ¿sí? Y cuando está almacenado en ciertos animales va a servir como abrigo protector, ya que va a ser un aislante del frío, ¿verdad? Y por supuesto del calor excesivo. Por esa cuenta vemos a los osos antes de invernar, los vemos bastante nutridos y luego de que ha pasado ese periodo de hibernación, ya estos lípidos se han consumido, ya baja de peso el oso. También los lípidos dice que van a ser compuestos carotenoides y sus derivados. ¿Cuáles van a ser esos? Entonces, las vitaminas, el caucho, entre otras. Ahí vamos a encontrar la función de los lípidos. Vamos a encontrar que también las ceras, en este caso de los lípidos, dice que van a darle una estructura
de protección vegetal, las van a impermeabilizar también. En algunos animales las ceras las vamos a encontrar en la piel, en las plumas o en los exoesqueletos. Y otro ejemplo puede ser también la cera de la abeja. Entonces acá tenemos una molécula, ¿verdad? Con los 3 ácidos grasos, una molécula de glicerol y, por supuesto, la glicerina. De manera que hemos llegado hasta el punto final de nuestra reunión del día de hoy y llegamos a la conclusión de que las moléculas de la vida son fundamentales para cada organismo. Se les agradece entonces su atención y su comprensión frente a las posibles fallas técnicas que se puedan dar. Entonces, hacemos también la observación que el contenido en esta presentación ha sido expuesto únicamente con fines educativos, aclarando entonces el uso de cualquier contenido, ¿verdad?, en esta presentación. De manera, mis estimados y estimadas, de que quedamos despedidos y será hasta una próxima ocasión. Bendiciones y siempre estamos en comunicación. Por cualquier duda vamos a tener los espacios a través de Classroom y Telegram como lo hemos estado manejando en estas semanas. Hasta pronto, bendiciones.